Si recordáis, el Capital era un análisis del sistema económico del capitalismo. Y allí Marx descubre una serie de categorías y conceptos que todavía hoy siguen vigentes en cualquier análisis económico. Hasta el momento no se disponía de un análisis al nivel del que proponían Marx y Engels. Marx lo que hacía era partir de una reflexión, de una pregunta: ¿qué es una mercancía?, se preguntaba Marx. Dices cualquier cosa elaborada con vistas a su intercambio con cualquier otra mercancía, y que toda mercancía al final se fundamenta en un valor que puede ser de dos tipos. Marx distingue el valor de uso del valor de cambio. El valor de uso, dijimos, es el que tiene el producto en virtud de sus cualidades específicas, materiales, y en virtud de las necesidades que es capaz de cubrir esta mercancía. Toda mercancía tiene entonces un valor de uso, como por ejemplo puede ser el que tiene un libro cuando lo utilizamos para leerlo, o cuando lo utilizamos para quemarlo y producir calor, o cuando lo utilizamos para sujetar la pata de una mesa que está coja. Eso es su valor de uso, el motivo por el cual el comprador compra esa mercancía. Esto hay que distinguirlo del valor de cambio, dice Marx. El valor de cambio es ese uso social que tiene el valor de cara al intercambio de unas mercancías con otras, es decir, es el precio que tiene en el mercado, porque este valor de cambio, para simplificarse, lo que se hace es convertirse en una mercancía más, el dinero. Este valor social es el valor de un producto medido en las horas y en los humanos necesarios para poder fabricar ese producto. La magnitud de valor de una mercancía permanecería, por tanto, constante, invariable, si permaneciese también constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero este cambia al cambiar la capacidad productiva del trabajo. Vimos la diferencia que había entre el primer panadero, capaz de fabricar una hogaza de pan en una hora, y cómo tenía que competir con el segundo panadero, que había conseguido en hacerlo en 10 minutos. ¿Cómo consigue el capitalista, el empresario, abaratar cada vez más los costes para ser más competente y para poder conseguir situar su producto en el mercado y que sea la preferencia de todos los consumidores? Pues eso es lo que denuncia, digamos, este análisis, el Capital. El concepto clave vimos que era la plusvalía, esa diferencia que había entre el precio de una mercancía en el mercado y lo que realmente cuesta fabricarla. Vimos que a medida que se diferenciaba, digamos, el valor que tiene la mercancía en el mercado con el valor que le ha costado realmente al capitalista, al empresario producirlo, cuanto mayor es esa diferencia, peor eran las condiciones de los trabajadores, de los obreros, y mayor era la ganancia del capitalista, del empresario. De ahí que Marx denunciase que el problema del capitalismo residía en esa plusvalía, en ese valor de más que el capitalista está obteniendo de una manera ilícita. Esto es el fundamento del capital. El empresario, el capitalista, ya no produce mercancías, sin más, no produce un producto concreto, sino que de lo que se trata es de producir capital. La producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es sustancialmente producción de plusvalía. El obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. Por eso ahora no basta con que produzca en términos generales, sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo solo es productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja para hacer rentable el capital. Bien, vimos que esta era la denuncia que hacen Marx y Engels en el Capital, y en clase formulábamos la pregunta de hasta dónde podría llegar este sistema capitalista, porque a todas luces, y son muchas voces las que se han levantado para decir que el fin de la historia, como lo entendemos, está en el capitalismo, es decir, ya no podemos ir más allá, no hay otra fase posterior. Esto aparece reflejado en el artículo de Fukuyama, el historiador que escribió ese final de la historia. Bien, Marx y Engels ya se dieron cuenta de que este sistema injusto, capitalista, debe llegar
a finalizar en algún momento, tiene que tener un fin, es necesario un final de la historia. Yo os preguntaba a vosotros que cómo veíais el asunto y algunos, bueno, pues no le veíais respuesta a esta cuestión. ¿Hasta cuándo va a durar? No lo sé. ¿De quién es la responsabilidad? No lo sabemos. ¿Tenemos responsabilidad los consumidores? Sí, tenemos responsabilidad los consumidores. ¿Tiene responsabilidad el capitalista, el empresario, los gobiernos, las instituciones en general? También tienen esa responsabilidad. Lo que Marx y Engels plantean de una manera, digamos, positivista es que este final de la historia, digamos, todavía no está por llegar y que es necesaria una fase más. Es esa necesidad de la revolución de la que habla el manifiesto comunista. Lo que Marx y Engels detectan es que la propia lógica del capitalismo finalmente terminará consigo mismo, acabará aplastándose a sí misma. Y el proceso que ellos explican funciona de la siguiente manera. Primero, piensan que lo que se produce es la concentración del capital cada vez en menos manos. Esto provoca que los pequeños empresarios, como veíamos en el ejemplo, tuvieran que cerrar sus negocios. Tienen que cerrar sus negocios y pasan a formar parte del proletariado. Esta situación cada vez será más insostenible porque cada vez habrá más desigualdad, más injusticia y la masa obrera crece exponencialmente. Poco a poco, dicen Marx y Engels, será necesario que la sociedad pase a un estado de autoorganización, es decir, que pueda prescindir de la minoría dueña de los medios de producción, esto es, de la burguesía. Y esto, dicen Marx y Engels, que tiene que ser posible mediante una revolución. Esta es la batalla definitiva de la lucha de clases, ya que ahora la mayoría de la población tomaría el poder en sus manos y de esta manera ya no hay lugar para la división entre poseedores y desposeídos.